Hola a todos. En el capítulo de hoy vamos a hablar sobre las variables del PLC y cuáles son las más usadas para qué nos sirven y cómo crearlas. Empecemos por entender qué son las variables del PLC. Las variables del PLC son aquellos elementos que van a permitir nombrar y referenciar algún elemento o punto que es necesario utilizar a la hora de la programación, ya sea como parte de la comunicación entre el PLC hacia el exterior, es decir, usando las entradas y salidas del PLC, o como referencias internas del PLC o memorias. Las variables están compuestas principalmente por un nombre de la variable único, es decir, que no puede ser igual a otro similar, un tipo de dato que nos indica qué dato es permitido para la variable que estamos creando, para que nos genere errores en general, y una dirección que nos indicará la posición a la cual esta variable está referenciada, ya sea una dirección hacia afuera del PLC, es decir, como una entrada o una salida del PLC, o una dirección interna de memoria normalmente indicada por la letra M. Si observamos aquí, las que empiezan por I hacen referencia a entrada hacia el PLC, son entradas físicas. Las que, aquí no muestro ninguna, pero las que empiezan por Q hacen referencia a las salidas físicas del PLC. Y las que empiezan por M son esas de memoria. Todas las variables tienen que tener como mínimo estos tres puntos de información, es decir, el nombre, el tipo de dato y la dirección. Si falta alguno de estos tres elementos, el programa va a dar error. Sabiendo esto, ahora muestro cuáles son las principales variables que se manejan a la hora de la programación. Existen muchas más, pero a la hora de la programación con estas representarán más del 80% de las variables que se manejan regularmente. En la lista tenemos entonces las que son booleanas. Estas son de tipo bool y lo que hacen normalmente es tener una referencia verdadero o falso, es decir, 0 o 1. Las integer normalmente son las que podemos manejar con un número. Van desde las menos 32.700 hasta las 32.767. No pueden tener comas, son números, por así decirlo, enteros, con este nivel de referencia. Las reales, a veces se le llaman reales, a veces se le llama coma flotante, hacen referencia o buscan tener referencia hacia números reales, gamas de numeración bastante alto. La tenemos también las tipo word, que estos hacen referencia a elementos por bits. Como sabemos, la comunicación dentro del PLC está referenciada a bits, ¿sí? Y el Word hace la referencia directamente a un bits, ¿sí? Por ejemplo, la que es tipo Word es 16 bits. También podemos tener similar a la integer, ¿sí? La double integer, que en lugar de tener la integer, por ejemplo, es de 16 bits, la double integer ya hace a 32 bits, lo que nos da una mayor amplitud de números que podemos estar usando para específicamente esta variable. La double work, ¿sí? Doble secuencia de bytes o double word, es similar a la word, pero igual, mayor amplitud, 32 bits. Carácter es específicamente de 8 bits y hacen únicamente referencia a un carácter, o sea, una letra, por ejemplo, la A, la B, la C o hasta el mismo número, pero solamente un solo elemento. La variable tiempo o tipo de dato time, ¿sí? Es la que nos permite dar referencias a valores de tiempo, o sea, días, horas, minutos, segundos y hasta milisegundos. Fechas, cuando queremos definir o especificar alguna fecha dentro del programa, tiene su propia variable, tipo de dato date. Igual, normalmente se empieza con el año, el mes y de último se coloca el día. Eh, También tenemos carácter Unicode, que este es similar a lo que sería la variable chart, ¿sí? El ejemplo de un carácter, pero la diferencia entre esta y la otra es que esta otra podemos colocar caracteres distintos del tipo Unicode, que es por ejemplo una arroba o un signo de griego, una letra griega, por ejemplo,
todo eso es permitido. La más común de todas, que es la byte, que es una secuencia de 8 bits, ¿sí? Y igual hace una sola referente que va desde -128 hasta 255. Tiempo del día, time of the day, y esto lo único que nos hace similar a la fecha o tiempo, pero la diferencia aquí es que abarca la hora específica del día, ¿sí? Y normalmente está numerada en horario, numeración militar, ¿sí? Es decir, cuando ya por tarde empiezan las 12, las 13, las 14, las 15, como se puede mostrar aquí. Entonces esto sería las 19 horas con 10 minutos con 15 segundos con 400 milésimas de segundo. Por último, tipo de dato. El tipo de dato es distinto porque en TIA Portal podemos crear nuestras propias variables, nuestro propio tipo de dato. Para hacer eso, tendríamos que entrar aquí tipo de dato, que es otra tabla. Yo aquí ya tengo un ejemplo. Y yo creé este tipo de dato de usuario 1. La diferencia entre esta y las variables ya definidas es que esta es una variable personalizada, es un tipo de dato personalizado. Y no es y puede ser de diferentes niveles. Es decir, puede tener no solamente un solo tipo de datos, sino puede tener distintos tipos de datos y de distintas clases. Por ejemplo, aquí tenemos tipo de dato booleano, integer y real. Y este tipo de dato, al final, lo que nos crea es una variable, es un tipo de dato específico personalizado. Y es lo que está creado acá. Si observan este último, de aquí tipo de dato, vemos que tipo de dato de usuario, que es el que acabamos de crear acá. ¿Sí? Y si lo expando, ven que está referenciado booleano, integer y real. Es decir, este tipo de dato, dentro de él, tiene estos otros tres tipos de datos distintos que yo creé de manera personalizada. ¿Sí? Esto es bastante práctico cuando tengamos, por ejemplo, una máquina que tiene múltiples sensores o múltiples motores. Bien, para crear una variable es muy sencillo. En el TIA Portal solo basta con colocarse en variables de PLC, mostrar todas las variables. Nos vamos a la fila que esté vacía y damos un nombre. Entonces yo le voy a nombrar variable 1. ¿Sí? Cuando le doy enter, véase que ella va a tomar por defecto la misma información de la última fila ya creada. A esto entonces yo lo tengo que cambiar. Entonces me coloco aquí tipo de dato, doy clic con el botón derecho y por ejemplo voy a crear una booleana. La booleana me permite usar las entradas. Esta, por ejemplo, la entrada i10. Si yo no quiero que sea una entrada, si por ejemplo quiero que mi dirección sea una dirección interna, me paro aquí, extiendo el desplegable y puedo entrada de i, salida de q o de m de memoria. Voy a decir que sea una memoria, le voy a decir la memoria 100. Y el número de bits que se quede igual con 0. Esto es decir, memoria es un dato identificable para dando que es una memoria en la dirección 100 y con el bit específico 0. Le doy enter y ya me creó la variable. Si quiero crear otra variable, por ejemplo, variable 2, ya sé como automáticamente me crea usando el mismo tipo de dato y la dirección ya no es exactamente la misma. La dirección, como las direcciones en el PLC no pueden ser idénticas, porque si son idénticas el PLC va a entender que deben comportarse de manera igual, a pesar de que el nombre sea distinto. Entonces lo que hace el TIA Portal automáticamente es que se le asigna la siguiente dirección disponible para que la variable pueda trabajar de manera, por así decirlo, independiente. Ya en los siguientes capítulos vamos a empezar a utilizar las variables y empezar a manejarnos con el uso de las variables dentro de la programación. Bien, eso ha sido todo por hoy. Hasta luego.